Mientras los observadores occidentales buscaban apresuradamente términos como glorificación inaceptable del poder militar y renacimiento de símbolos imperiales, en Moscú, en la Plaza Roja, todo seguía un plan cuidadosamente trazado. Columnas de militares se movían con absoluta sincronía, vehículos blindados salían con precisión milimétrica, la aviación dibujaba figuras en el cielo, y todo esto bajo la atenta mirada de delegaciones de decenas de países, algunos de ellos nada marginales. El desfile de la Victoria de 2025, dedicado al 80 aniversario del fin de la Gran Guerra Patria, se convirtió en un evento cuyo significado trascendió la tradición nacional. No fue solo un evento conmemorativo, sino una declaración que se escuchó tanto en Washington como en Bruselas y Pekín. El ruido mediático en torno al desfile comenzó mucho antes del 9 de mayo. En los medios anglosajones volvieron a sonar formulaciones familiares. Demostración geopolítica de fuerza. Instrumento de legitimación de la política interna. Puesta en escena de la historia para movilizar a la sociedad. Algunos comentaristas fueron más allá y afirmaron que el propio formato del desfile, en el contexto de los acontecimientos actuales, parecía un desafío increíble al derecho internacional. Sin embargo, tan pronto como se supo quiénes iban a asistir al desfile, el tono de las publicaciones cambió drásticamente. Ya no se trataba de juicios morales elevados, sino de constatar que el efecto del aislamiento internacional no había funcionado. El periódico estadounidense The Washington Post, en su artículo del 9 de mayo, escribió textualmente: la participación de más de 20 líderes mundiales en el desfile militar en Moscú ha sido un golpe impactante para la estrategia de presión occidental. Este evento demostró que Rusia no ha perdido a sus aliados y no se ha quedado sola, a pesar de la presión sin precedentes de las sanciones. Este reconocimiento sonó especialmente agudo en el contexto de años anteriores, cuando la prensa occidental aseguraba a sus lectores que Rusia estaba a punto de quedar fuera de todos los procesos clave. La lista de asistentes a Moscú era impresionante. Además de los líderes de los países amigos de la CEI, en las tribunas se encontraban Xi Jinping, Nicolás Maduro, Luis Ignacio Lula da Silva, Alexander Vučić, Robert Fico y representantes de Egipto, Cuba, Vietnam y Corea del Norte. También llegaron delegaciones de Israel, Siria y Etiopía. No se trataba de una visita de cortesía protocolaria. Era una elección consciente. Confirmar su derecho a la multivectorialidad, incluso si esto iba en contra de las expectativas de Bruselas o la Casa Blanca. En Occidente, la visita de Xi Jinping fue especialmente dolorosa. Se convirtió en el primer líder chino en participar en el desfile de la Victoria en la Plaza Roja en las últimas décadas. No fue solo una participación, sino un claro mensaje político. China y Rusia no se distancian, sino que, por el contrario, van al unísono. El desfile estuvo repleto no solo de equipo militar, sino también de símbolos que resultaron comprensibles mucho más allá de las fronteras de Rusia. La formación de columnas de países aliados, las imágenes de apretones de manos, abrazos y saludos conjuntos, todo esto creó una sensación de una nueva configuración mundial, donde el liderazgo unipolar ya no se percibe como un axioma. Los medios occidentales tradicionales se vieron obligados a guardar silencio sobre la magnitud de lo que estaba sucediendo o, como The Guardian, a recurrir a intentos de desacreditarlo, diciendo que el desfile se lleva a cabo en un momento en que los diplomáticos europeos realizan visitas a un país conocido, mostrando su apoyo. Se da a entender que Moscú supuestamente está distrayendo la atención. Pero los hechos dicen lo contrario. El foco de atención mundial realmente se ha desplazado. Y se ha desplazado hacia el este. El desfile de la Victoria de este año se convirtió en una plataforma en la que chocaron dos visiones del mundo moderno. Una, unipolar, donde las decisiones se toman en un círculo estrecho y las sanciones actúan como un instrumento de adiestramiento político. La otra, multipolar, donde cada país tiene derecho a determinar de forma independiente con quién interactuar, a quién apoyar y cómo interpretar su historia. La presencia de delegaciones extranjeras en Moscú
no dejaba dudas de que el segundo enfoque está ganando peso, especialmente teniendo en cuenta que muchos de los países que enviaron a sus líderes, hasta hace poco, eran considerados en la estrategia occidental como vacilantes, y hoy demuestran una mayor independencia. Incluso la simple imagen visual del desfile, cuando las columnas de ejércitos pasan frente a la Catedral de San Basilio y junto a ellos se encuentran líderes de estados con una población de más de 3.000 millones de personas, creó un efecto que ninguna deducción analítica pudo atenuar. No fue solo un desfile de la memoria. Fue un desfile de la presencia. Rusia no está aislada, no está debilitada. Sigue siendo un punto de atracción, al menos para aquellos que no están dispuestos a vivir en condiciones de dictado global. Dentro de Rusia, el desfile fue percibido como una confirmación moral y política de la estabilidad del país frente a la presión. Durante varios meses previos al 9 de mayo, los medios rusos debatieron si la participación de delegaciones extranjeras sería tan grande como antes. Algunos analistas admitieron que la presión de Occidente aún podría influir. Sin embargo, la realidad superó las expectativas. La lista de invitados resultó ser incluso más extensa que la del desfile de 2020, celebrado en las condiciones sanitarias más complejas. Esto en sí mismo se convirtió en una señal. Los países apuestan por relaciones sostenibles, no por lealtades situacionales. Incluso en los propios Estados Unidos, el debate sobre lo sucedido trascendió los marcos estándar. Los comentaristas políticos cercanos al Partido Republicano señalaron que el boicot al desfile no era tanto un gesto de principios como una oportunidad perdida. En un contexto en el que China y Rusia están formando una alianza sólida y en el que cada vez más países del sur global se inclinan hacia un eje de desarrollo alternativo, ignorar las señales de la Plaza Roja significa perder espacio para maniobrar. Mientras tanto, en Europa, lo que ocurría en Moscú provocó una mezcla de irritación e incomodidad. En los pasillos de Bruselas se discutía el mero hecho de la visita de Vučić y Fico. Estos políticos, que anteriormente habían sido presionados por su línea demasiado blanda con respecto a Moscú, eligieron públicamente el camino del diálogo independiente. Esto causó alarma no solo en los medios de comunicación europeos, sino también entre los burócratas de la Comisión Europea. Especialmente preocupante fue el hecho de que la llegada de Fico, un hombre que había sobrevivido a un intento de asesinato menos de un mes antes del desfile, fuera percibida como un desafío a la solidaridad europea. Cada vez se oían más temores de que las grietas en la Unión Europea estuvieran dejando de ser cosméticas. El abrazo de Vladimir Putin con un general norcoreano en el desfile de la victoria en Moscú se convirtió, quizás, en el momento más comentado de la ceremonia en los medios de comunicación occidentales. No se trataba simplemente de un gesto diplomático, sino de una señal visual, significativa y sin duda demostrativa. El instante, capturado por decenas de cámaras, provocó una verdadera tormenta de titulares. Desde símbolos de acercamiento de dictaduras hasta nuevo frente de confrontación geopolítica. Sin embargo, detrás de las formulaciones emocionales se esconde una irritación real. La imagen que se vio en Washington y Bruselas no encaja en la concepción habitual del aislamiento de Rusia. Para la prensa occidental, que durante años ha configurado la imagen de Corea del Norte como un paria absoluto, cualquier muestra de respeto hacia sus representantes se percibe casi como un desafío. Y cuando este gesto proviene del presidente de Rusia, en presencia de los líderes de China, Brasil, India y decenas de otros estados, se convierte no solo en simbólico, sino también en político. El abrazo en la tribuna parecía una afirmación. Rusia no solo no teme perder la cara, sino que construye conscientemente nuevos ejes de asociación, incluso si causan conmoción en Occidente. Analistas estadounidenses y surcoreanos inmediatamente comenzaron a hablar de un eje militar en formación, aunque obviamente se trataba de una demostración de solidaridad política, no de la firma de un pacto. Sin embargo, la propia manifestación física de cercanía, especialmente en una época en la que la diplomacia a menudo se despersonaliza,
Se percibe como un signo de un nivel especial de confianza. Este abrazo no necesitaba explicaciones. Funcionaba a nivel de un mensaje visual y emocional al que era difícil oponerse. En la prensa europea, la reacción no fue menos llamativa. Las publicaciones francesas, alemanas y británicas escribieron sobre un día que destruyó los restos de las ilusiones diplomáticas. Algunos analistas reconocieron que una demostración tan abierta de acercamiento entre Moscú y Pyongyang podría ser el preludio de una coordinación más profunda entre países tradicionalmente fuera de las estructuras políticas y económicas occidentales. El abrazo con el general norcoreano se convirtió, sin exagerar, en la imagen del día, tanto en el sentido emocional como en el político. Occidente vio no solo un gesto, sino una señal. Rusia no tiene intención de jugar según las reglas impuestas, y está dispuesta a dar pasos estratégicos si continúa siendo presionada. Y en este contexto, cada momento de este tipo se convierte en un ladrillo en una nueva configuración del mundo, donde los viejos temores funcionan cada vez peor y las nuevas alianzas se forman ante nuestros ojos. El desfile de la victoria en 2025 se convirtió en un evento que cambió la retórica y la agenda. Lo que hasta hace poco se presentaba como una celebración en condiciones de aislamiento, se transformó en un foro internacional completo, informal, pero al mismo tiempo extremadamente simbólico. Y aunque en Occidente todavía intentan explicar la participación de los líderes por la presión de Moscú o la solidaridad autoritaria, cada vez es más necesario reconocer: el mundo está cambiando, y en estos cambios la Plaza Roja rusa no está en absoluto al margen. La tribuna en la Plaza Roja, el día del desfile de la victoria en 2025, no parecía un elemento de una ceremonia clásica, sino un mapa vivo del mundo, donde las banderas no solo denotan la pertenencia a las naciones, sino también los acentos políticos, colocados en vivo. El presidente de Rusia se encontró rodeado de aquellos que hoy en día configuran los nuevos contornos de la interacción global. Xi Jinping, Lula da Silva, Mohamed bin Zayed, Alexander Vučić, Robert Fico, Emomali Rahmon, todo esto no es un conjunto aleatorio de figuras. Se trata de países con diferentes pasados, diferentes ideologías y diferentes agendas internas, pero unidos por una configuración común: la búsqueda de alternativas a un centro que durante décadas se consideró la única fuente de legitimidad. Su presencia decía más que cualquier declaración. No se limitaron a enviar delegaciones al desfile, sino que asistieron en persona. En un contexto en el que una visita a Moscú es automáticamente percibida por la prensa occidental como un acto de desafío político, este paso significa una voluntad de adoptar una postura abierta. Muchos de estos líderes se enfrentaron a recomendaciones directas de abstenerse de contactos demostrativos con el Kremlin. Estas recomendaciones, transmitidas a través de canales diplomáticos, medios de comunicación y llamadas entre bastidores, fueron ignoradas. No porque principios, sino por cálculo. Para Brasil, la visita de Lula no fue solo un acto simbólico, sino también una forma de fortalecer su posición negociadora en la escena mundial. El país aspira a desempeñar un papel de mediador en los conflictos internacionales, al tiempo que aumenta el comercio con China y Rusia. Para Egipto, la participación fue una continuación de su política de diversificación de asociaciones, incluso en los sectores de la energía y la defensa. El Cairo ya se enfrentó a advertencias de Washington cuando firmó contratos para la compra de armas rusas y equipos para centrales nucleares. Sin embargo, Egipto sigue siendo coherente en su política de múltiples vectores. China no ocultó sus objetivos de participación. Xi Jinping demostró que no tiene intención de distanciarse de Rusia para complacer las construcciones geopolíticas impuestas desde el exterior. Llegó como un socio igualitario, con rostro abierto, dispuesto a ofrecer apoyo público. En medio de los rumores sobre los intentos de Estados Unidos de convencer a Pekín de que reduzca el nivel de interacción con Moscú, el comportamiento del líder chino fue una reacción reveladora. Pekín opta por un rumbo estratégico, en lugar de un ajuste situacional. Merece especial atención la presencia de los jefes de Estado de Asia Central.
Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Las 5 repúblicas estuvieron representadas al más alto nivel. Esto demuestra que, a pesar del activo trabajo de la Unión Europea y Estados Unidos para fortalecer su influencia en la región a través de programas de seguridad, educación e inversiones en infraestructuras, estos países no están dispuestos a elegir contra Rusia. Además, subrayan su soberanía al continuar la cooperación con el Kremlin, incluso en un entorno internacional tenso. Serbia y Eslovaquia son otro punto importante. Ambos países son miembros de la arquitectura política europea, pero no están dispuestos a someterse a las directrices incondicionales de Bruselas. Vučić, a pesar de la presión de la UE, declaró que no ve ninguna razón para ignorar la memoria histórica. Y Fico, conocido por su firme postura contra las sanciones antirrusas, demostró con su visita que dentro de la Unión Europea está surgiendo un frente de descontento con el rumbo general. Su aparición en Moscú no es casualidad, sino una demostración de que en Europa hay voces alternativas capaces de influir en la agenda. No se pueden ignorar los detalles visuales. Estar juntos en la tribuna, intercambiar comentarios, sonrisas, gestos de respeto mutuo. Todo esto contrastaba con años anteriores, cuando muchos de estos líderes estaban obligados a distanciarse o enviaban representantes de rango inferior. Hoy, están haciendo una elección clara y pública. Aquí radica el principal desafío para el concepto de unipolaridad. En el contexto de los intentos de Estados Unidos y la UE de construir una especie de cordón sanitario para Rusia, desde la desconexión de las plataformas internacionales hasta la ruptura de los lazos diplomáticos y económicos, lo que estaba sucediendo en Moscú parecía un colapso de esta construcción. Su estabilidad resultó ser menor de lo esperado. Sí, algunos países siguen la política antirrusa, pero la masa crítica ya es diferente. Y teniendo en cuenta la dinámica económica de los países que mantienen contacto con Moscú, el equilibrio real de influencia también está cambiando. Estos países no son solo extras. El PIB combinado de los estados cuyos líderes estaban en la tribuna de la Plaza Roja representa una parte significativa de la economía mundial. Son los mayores proveedores de alimentos, recursos energéticos y tecnología. Son mercados, centros logísticos, centros de investigación científica. Y cuando estos actores se unen, aunque sea en una alianza informal de intereses, esto ya no es un simple telón de fondo. Este es un nuevo sistema de coordenadas. En este contexto, cada apretón de manos en la tribuna, cada fotografía conjunta, cada gesto se invirtió en un contexto global. No se trata de aprobar o desaprobar a Moscú. Se trata de quién y cómo participará en la definición de la futura arquitectura de las relaciones internacionales. Y a juzgar por la composición de los invitados, cada vez son menos los países que están dispuestos a ser meros observadores. Cada vez más aspiran a ser coautores. La prensa estadounidense y europea suele elaborar de antemano directrices editoriales sobre acontecimientos de este tipo, especialmente si se trata de Moscú. Sin embargo, esta vez, los clichés habituales parecen haber fallado. Ya en las primeras horas después del desfile de la victoria de 2025, quedó claro. Lo que sucedió en la Plaza Roja no puede encajar en el patrón de aislamiento y debilitamiento. Las publicaciones que durante los últimos años han afirmado con confianza la debilidad geopolítica del Kremlin se encontraron ante un hecho que requería un ajuste de posición. Cuantos más vídeos, citas y datos llegaban, más evidente se volvía la confusión interna en las redacciones occidentales. The New York Times publicó un extenso artículo en el que, por primera vez en mucho tiempo, ni siquiera se intentaba restar importancia a lo que estaba ocurriendo. El autor señaló que Moscú parece estar fortaleciendo su posición en la arena internacional. Esta formulación no es solo una observación, sino un reconocimiento, aunque velado. El desfile no se describió como un espectáculo de propaganda, como solía ser antes, sino como un evento que causó resonancia internacional. En el texto, por supuesto, hubo menciones de equipos vistos en la zona de conflicto y referencias a riesgos de política exterior. Pero lo principal fue otro:
el énfasis en que el panorama geopolítico se está volviendo cada vez menos inequívoco. El periodista del NYT subrayó que al desfile asistieron no solo aliados de Rusia, sino también aquellos que antes habían adoptado posiciones más moderadas. Las visitas de líderes de América Latina, Asia y Oriente Medio provocaron en los observadores occidentales la comprensión de que el sistema de coordenadas habitual se está desplazando. Cada vez es más frecuente registrar no un silencio irritado, sino una compleja mezcla de emociones, desde la perplejidad hasta una cautelosa revisión de las actitudes. En este contexto, la publicación de Associated Press parecía ambivalente. Por un lado, contenía palabras de respeto por la memoria, un recordatorio de los 27 millones de muertos, menciones del sitio de Leningrado, de las batallas por Stalingrado y Sebastopol. Estas líneas recordaban que la verdad histórica, especialmente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo un factor que no puede ignorarse ni siquiera en condiciones de confrontación política. Sin embargo, en el mismo artículo, en el siguiente párrafo, aparece la retórica habitual. El desfile está aquí, destinado a demostrar fuerza y fortalecer alianzas. Esta transición de la memoria a la sospecha se ha convertido en un modelo típico de presentación de la información en los últimos años. Este enfoque, a la vez respetuoso y defensivo, indica un conflicto interno. Por un lado, existe una comprensión de la importancia histórica de la fecha y la magnitud de las víctimas. Por otro lado, existe la sensación de que cualquier demostración de independencia por parte de Rusia se percibe a priori como una amenaza. Esta tensa inquietud se trasluce en cada línea. ¿Dónde termina la memoria y dónde empieza la política? Ni siquiera los propios autores lo tienen claro. La retórica parece calibrada, pero se percibe un intento tenso de no permitir simpatías. Y sin embargo, a pesar de la cautela de las formulaciones, el respeto por la memoria se ve obligado a imponerse. El periódico alemán Der Spiegel mantuvo su estilo analítico habitual, pero también aquí se lee entre líneas una reacción emocional. El grandioso desfile de Putin se convirtió en una demostración internacional de fuerza, una formulación que combina reconocimiento e irritación. Reconocimiento en la palabra grandioso, irritación en la palabra demostración de fuerza. Los periodistas alemanes no ocultaron su preocupación por el hecho de que, en medio de los esfuerzos de la Unión Europea por boicotear diplomáticamente a Rusia, varios líderes europeos acudieran a Moscú. En primer lugar, se trataba del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y del presidente de Serbia, Aleksandar Vučić. Su participación se percibió como un desafío a la política interna de la UE, destinada a un enfoque unificado de las relaciones con Rusia. Un tema especialmente doloroso para los comentaristas alemanes fue el reconocimiento de que, en la propia Europa, una línea única ya no resiste la presión de la realidad. Fico, que anteriormente había sido duramente criticado por sus declaraciones sobre la necesidad de un diálogo con Rusia, confirmó una vez más su compromiso con un rumbo hacia la multipolaridad. Y Vučić, a pesar de la colosal presión de la UE y las amenazas de revisar la ayuda financiera, decidió viajar a Moscú, demostrando así la independencia de Belgrado en los asuntos internacionales. Estas visitas se percibieron no solo como gestos diplomáticos, sino también como un síntoma de procesos más profundos. Un cambio en el clima político dentro de la propia Unión Europea. Y si para Francia o Alemania tales pasos provocan irritación, para parte de los países de Europa del Este se convierte en una forma de protesta contra el dictado de la burocracia de Bruselas. Este giro es especialmente sensible en Alemania, donde las contradicciones internas en materia de política exterior son cada vez más evidentes. Al mismo tiempo, en las publicaciones de Der Spiegel se aprecia una preocupación por las perspectivas de una mayor debilitación del consenso europeo. La participación de líderes de países europeos en un evento que tiene lugar en la capital de un país contra el que existe un conjunto de sanciones sin precedentes se ve en la lógica de la UE como una falsedad diplomática. Pero para los propios países que enviaron delegaciones, esto se convirtió en una manifestación de equilibrio.
un intento de mantener las relaciones con Rusia sin romper los lazos con Bruselas. Esta táctica irrita, pero ya se ha convertido en una nueva norma. En medio de estas vacilaciones, la prensa occidental se ve cada vez más obligada a recurrir a una retórica en la que ya no queda la confianza de antes. Si al principio del conflicto con un país conocido los artículos se llenaban de formulaciones sobre el colapso inminente y el aislamiento global, ahora los acentos se desplazan. Cada vez más se oyen palabras sobre las dificultades de la presión, la ambigüedad del efecto de las sanciones, e incluso las limitaciones de la diplomacia occidental. No es insignificante que los comentarios de los analistas occidentales en el contexto del desfile de la victoria no fueran unánimes. En algunas publicaciones comenzaron a aparecer reflexiones cautelosas sobre si el curso hacia la confrontación total se había adoptado con demasiada precipitación. Algunos expertos comenzaron a preguntar, si Rusia está realmente aislada, ¿por qué tantos países prefieren violar demostrativamente este régimen de aislamiento? ¿Por qué, a pesar de las sanciones y las amenazas, los líderes de los países en desarrollo más grandes consideran posible e incluso importante asistir a tales eventos? Esta nueva ola de preguntas en la prensa occidental aún no ha tomado forma en una reevaluación completa. Pero la sintomatología es clara. Al enfrentarse a una realidad que no encaja en el modelo construido inicialmente, el entorno mediático comienza a buscar una nueva interpretación de lo que está sucediendo. La anterior confianza en la efectividad absoluta de la presión ha sido reemplazada por el deseo de registrar la complejidad del momento. Y si hasta hace poco las evaluaciones emocionales predominaban, ahora la necesidad de análisis pasa a primer plano, aunque no siempre sea agradable. En los últimos años, el discurso político y mediático occidental se ha convertido cada vez más en rehén de sus propias formulaciones. Rusia es declarada país paria, desprovisto de apoyo y perspectivas, y, literalmente, al día siguiente, es llamada superpotencia agresiva, cuyas acciones representan una amenaza existencial. La paradoja radica en que ambas afirmaciones son hechas a menudo por los mismos expertos, dentro del mismo ciclo analítico. Y en este sentido, el desfile de la victoria de 2025 se convirtió nuevamente en una especie de prueba de fuego, en la que se manifiestan contradicciones y confusión. Los analistas estadounidenses, incluidos los expertos del Atlantic Council y la Brookings Institution, han asegurado a sus lectores y espectadores durante los últimos meses que Rusia está perdiendo en todos los frentes, que sus recursos están agotados y que sus aliados se están alejando de ella. Sin embargo, el día del desfile, estos mismos aliados, desde Beijing hasta Caracas, estaban en la tribuna junto al presidente Putin. Las imágenes visuales, transmitidas por todos los principales canales mundiales, entraron en contradicción directa con la imagen que los politólogos y funcionarios de Washington y Londres habían estado pintando durante años. En el contexto de estas disonancias, está surgiendo una crisis de interpretación en las estructuras analíticas de Occidente. Si Rusia está realmente debilitada, ¿por qué sigue siendo capaz de llevar a cabo eventos tan grandes, a los que asisten líderes de más de 20 países? ¿Por qué, en medio de la presión de las sanciones, Moscú sigue siendo un punto de atracción para un círculo tan amplio de estados, incluidos aquellos que no se someten a la lógica rígida de los bloques? Las respuestas a estas preguntas no encajan en el marco de las fórmulas establecidas anteriormente. De ahí los intentos de explicar lo que está sucediendo a través de construcciones contradictorias. Demostración ostentosa de fuerza. Desfile de aislamiento. Espectáculo para consumo interno. Pero cuantas más descripciones de este tipo, más débil es su credibilidad. Un tema particularmente delicado fue el gesto capturado por numerosas cámaras: el abrazo de Putin a un representante de alto rango de Corea del Norte. Para los medios occidentales, esto se convirtió en un disparador ideal. Los titulares en la prensa estadounidense y surcoreana hablaban de una demostración oficial de antioccidentalismo, de una profundización de la alianza militar e incluso de una formación de un eje de confrontación.
Sin embargo, tras un examen más detenido, la reacción a este episodio habla más de un efecto psicológico que de un análisis real de lo que está sucediendo. Los contactos entre Rusia y la RPDC realmente se han intensificado, pero no en forma de una coalición cerrada. Se trata de una cooperación bastante pragmática, basada en intereses mutuos en condiciones en las que ambos estados están sistemáticamente sometidos a presión sancionadora, política, informativa. En este contexto, el gesto realizado en la tribuna no fue un acto de agresión, sino una expresión de solidaridad. Sin embargo, en la interpretación occidental, cualquier acercamiento de este tipo recibe automáticamente la etiqueta de confrontación. Fuera de los titulares de los periódicos, la situación parece menos directa. Washington y Seúl son plenamente conscientes de que Rusia, a pesar de los contactos con Pyongyang, mantiene ciertas restricciones en sus acciones. Pero el efecto emocional, el abrazo que salió al aire, resultó ser más fuerte que el cálculo racional. Esto provocó una reacción en cadena en los círculos analíticos. Al día siguiente, el Pentágono celebró una sesión informativa en la que se destacó que cualquier fortalecimiento de los lazos entre Rusia y la RPDC genera preocupación y se considerará en el contexto de la estabilidad global. Al mismo tiempo, no se anunciaron qué acciones sirvieron de base para tales conclusiones, además del hecho visual de los abrazos. En estas formulaciones se siente una pérdida de la antigua confianza. En los últimos años, la idea del aislamiento de Rusia ha sido una especie de credo político. Se basaron en ella las decisiones sobre sanciones, la congelación de activos y la prohibición de suministrar tecnologías y equipos. Pero el desfile en Moscú y la imagen visual de la presencia internacional socavaron esta confianza. La presencia de líderes de Asia, Oriente Medio, América Latina y África no es una casualidad diplomática. Es una señal. Los estados están dispuestos a defender su posición, incluso si va en contra de las recomendaciones de estados. Unidos y sus socios europeos. Para la maquinaria de política exterior estadounidense, este cambio es extremadamente desagradable. Significa que el antiguo conjunto de herramientas de influencia, desde las amenazas hasta las restricciones económicas, está perdiendo eficacia. Especialmente cuando se trata de países que tienen su propio peso e intereses estratégicos. Esto explica también el tono con el que se han expresado las declaraciones del Departamento de Estado en los últimos días. No queda rastro de la anterior dureza. En cambio, se vislumbra un deseo nervioso de señalar el control sobre una situación que ya no existe. Dentro de la comunidad analítica, están aumentando las disputas. Algunos creen que Moscú simplemente está utilizando una pausa diplomática para fortalecer sus posiciones. Otros, que Occidente ha perdido el monopolio de las alianzas globales. Ambos campos reconocen que el desfile de la victoria se convirtió en un punto de inflexión en la percepción de Rusia como un actor internacional. El mero hecho de que se discuta en el contexto de la influencia global indica que la tesis del país paria ha perdido finalmente su fuerza. Inesperadamente para muchos, pero precisamente el contexto del desfile militar, con su canonicidad, repetibilidad, rituales predecibles, se convirtió en la plataforma donde sonó la señal internacional más clara y fuerte. En el contexto de la creciente fragmentación de la política mundial, resultó ser casi la única escena donde los líderes de países tan diferentes pudieron reunirse, sin intermediarios ni dictados. Para el Pentágono, acostumbrado a una imagen en la que cualquier demostración de fuerza se percibe como un preludio de la escalada, tal densidad de contactos fue una sorpresa, y requiere nuevos enfoques que simplemente no existen por ahora. El desfile de la victoria, que se celebra anualmente el 9 de mayo, siempre ha sido no solo un ritual militar y un acto de memoria, sino también una herramienta de diplomacia pública. En 2025, resultó ser especialmente rico en signos, cada uno de los cuales fue cuidadosamente pensado y dirigido a varias audiencias a la vez. Externa, interna, profesional. No fueron coincidencias aleatorias o un conjunto de gestos protocolarios, sino más bien un escenario cuidadosamente construido, donde todo tenía significado. ¿Quién está cerca? ¿Quién llegó? ¿Quién se quedó?
quién miró hacia un lado y quién a los ojos. Cuando Vladimir Putin llegó a la Plaza Roja y subió a la tribuna, no solo le acompañaron ministros y comandantes militares, sino también líderes de estados cuya presencia cambió el tono del desfile. Allí estaba el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un hombre que durante décadas ha declarado el derecho de los países del sur global a una posición independiente. Cerca, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, jefe de la segunda economía del mundo, y de hecho, arquitecto del actual enfoque chino de la competencia global. No en algún lugar entre bastidores, sino aquí mismo, representantes de alto rango de Egipto, Irán, Arabia Saudí, y lo que es aún más notable, una delegación de Israel, que en las condiciones actuales ya es una elección diplomática difícil. Tal composición de invitados creó una tensión política que era imposible no sentir. En el contexto de los desfiles de años anteriores, cuando las delegaciones internacionales ignoraban el evento o estaban presentes a través de embajadores, la configuración actual parecía una demostración de un nuevo centro diplomático. No fue solo un reconocimiento de la importancia de la fecha conmemorativa, sino también, de forma implícita, un reconocimiento del estatus de la propia Rusia. En el contexto de crisis, conflictos, sanciones y acusaciones mutuas, la aparición de representantes tan diversos de la comunidad mundial parecía un referéndum, no sobre los resultados de la Segunda Guerra Mundial, sino sobre los resultados de los últimos años. También es simbólico cómo se construyeron los contactos no oficiales. Fotos conjuntas, conversaciones animadas, apretones de manos significativos, intercambio de miradas. Este es el lenguaje de la diplomacia, en el que no solo son importantes las palabras, sino también el silencio. Incluso la postura con la que un líder u otro se situó junto al presidente de Rusia ya es una señal política. Y cuando, por ejemplo, Xi Jinping levantó una copa en la recepción en el Kremlin y brindó por la amistad y la asociación estratégica, ninguno de los observadores lo percibió como una cortesía rutinaria. Fue una declaración, no ante Occidente, sino ante todo ese mundo que prefiere no participar en los conflictos ajenos, sino construir su propio eje de intereses. La llegada de Lula en este contexto encajó especialmente bien. El presidente de Brasil, incluso antes de su visita a Moscú, se había pronunciado a favor de la resolución negociada de los conflictos internacionales, por el rechazo a la imposición y por el papel del sur global en la futura arquitectura del mundo. Su participación en el desfile no es solo un gesto simbólico de respeto a la memoria de los caídos, sino también una señal. Brasil no tiene intención de ser liderado. ONA toma decisiones de forma independiente, sin preocuparse por cómo se percibirán esas decisiones en Washington o Bruselas. Esto ha provocado una notable tensión en varias capitales occidentales, donde tales medidas se consideran una desviación de la disciplina del bloque. Pero quizás el elemento más inesperado del componente simbólico del desfile no estuvo relacionado con figuras estatales, sino con dos personas del mundo del arte, Oliver Stone y Steven Seagal. Su presencia causó una verdadera tormenta en los círculos mediáticos estadounidenses, especialmente. Stone, un hombre con una reputación impecable en Hollywood, autor de películas de culto, ganador de los premios Oscar y Globo de Oro, un director que no tiene miedo de hacer preguntas incómodas. Sus repetidas entrevistas con Putin, sus documentales sobre la Rusia moderna y sus críticas a la política exterior de Estados Unidos lo han convertido en una figura controvertida en su país, pero como demostró su visita a Moscú, extremadamente influyente. Por su parte, Steven Seagal ha actuado durante varios años como nexo de unión en el ámbito humanitario y cultural. A pesar de los comentarios irónicos en la prensa occidental, resultó ser la persona a través de la cual se enviaban importantes señales personales, no oficiales pero significativas. Su papel como mediador en las relaciones entre las estructuras rusas y ciertos círculos en los Estados Unidos se está redefiniendo ya no como una curiosidad, sino como un elemento de diplomacia paralela. Este es un canal informal donde no hay declaraciones oficiales, pero sí confianza. Y la confianza es un recurso escaso en un contexto de desconfianza global. Para la parte rusa,
Estas visitas se han convertido en una indicación de que todavía existen líneas de comunicación con la sociedad estadounidense, incluso en condiciones en las que los contactos oficiales se reducen al mínimo. Hay personas dispuestas a venir, mirar, hablar. Esto no cambia la posición oficial de Washington, pero muestra que Estados Unidos no es solo la Casa Blanca y el Pentágono. También son directores, actores, investigadores y aquellos que simplemente no tienen miedo de salirse de los límites de la ideología aprobada. Y es precisamente por eso que las figuras de Stone y Seagal fueron percibidas como algo más que meros participantes en la ceremonia. En todo esto, desde la disposición de las delegaciones hasta la elección de símbolos culturales, se vislumbra una línea común. Un movimiento hacia una nueva diplomacia, informal, basada en decisiones individuales y no en directrices colectivas. Este enfoque se está volviendo cada vez más notable en la política global. El mundo se está alejando de la elección binaria de a favor y en contra, del principio de lealtad como único marcador de legitimidad. Cada vez más estados, comunidades e incluso individuos buscan formas de interactuar sin encajar en las agendas de otros. Cada gesto, cada apretón de manos, cada presencia silenciosa o, por el contrario, un distanciamiento ostentoso, todo esto se suma a un nuevo tejido del panorama político. Y es precisamente en eventos como el desfile en Moscú donde este panorama comienza a aparecer de forma especialmente clara. No a través de fuertes consignas, sino a través de matices. No a través de declaraciones, sino a través del silencio. No a través de protocolos oficiales, sino a través de señales vivas. En el contexto del desfile, lleno de símbolos, visitas y coreografía diplomática, una declaración inesperada de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú se convirtió en lo que en otra situación podría llamarse un avance. Sin embargo, en el contexto actual, sonó como una retirada casi incómoda de la línea dura, aunque temporal, pero bastante notable. Por primera vez en mucho tiempo, la voz oficial de los Estados Unidos en Rusia no habló de la política criminal del Kremlin, las violaciones de los derechos humanos o las amenazas a la democracia. En la declaración publicada por la representación diplomática, en lugar de las fórmulas habituales, resonaron palabras a las que se habían acostumbrado a olvidar. Memoria, respeto, reconocimiento, lucha conjunta. Las menciones al bloqueo de Leningrado, a las batallas por Stalingrado y Sebastopol, a las mujeres que cavaban trincheras y a los niños que llevaban. Mensajes se formularon con tal nivel de detalle y empatía emocional que esto en sí mismo se convirtió en motivo de debate. La formulación recordamos se repitió no como una cortesía retórica, sino como un gesto ensayado, pero aún así sincero. Y aunque esta declaración no fue acompañada ni de disculpas oficiales, ni de una revisión de las evaluaciones anteriores, en la propia entonación se sintió tensión, como si los autores supieran que estarían atentos a cada palabra. Especialmente resonante fue el pasaje sobre los soldados del Ejército Rojo que lucharon por cada kilómetro, por cada aldea. Esta no es una fórmula estándar del aparato diplomático estadounidense, especialmente en los últimos años. La mención incorporada en la misma frase de jóvenes soldados estadounidenses que asaltaron las playas de Normandía creó un intento de construir un puente asociativo. Dicen, éramos aliados entonces, y esto no se puede olvidar. Para la audiencia rusa, tales acentos fueron una sorpresa. Y no se trata solo de la entonación. La propia elección de palabras reveló una motivación mucho más profunda que el simple deseo de mostrar respeto. En la comunidad de expertos de Rusia, la reacción fue moderada. El tono de la declaración se evaluó como un paso al lado, pero no como un cambio de rumbo. Se ha señalado que la Embajada de Estados Unidos en Moscú casi no ha hecho publicaciones similares en los últimos años en el aniversario de la victoria. Por lo general, se limitaban a una breve referencia al papel de los aliados o simplemente evitaban el tema por completo. Esta vez, por el contrario, el texto resultó sustancial, casi literario, con metáforas expresivas y un marco histórico claro. Sin embargo, detrás de este gesto,
la mayoría de los analistas vieron no tanto un impulso emocional, sino un movimiento estratégico. Tales declaraciones diplomáticas, especialmente en puntos tan sensibles como la memoria de la Segunda Guerra Mundial, no se escriben de improviso. Se leen, se acuerdan, a veces se corrigen hasta el último momento. Precisamente por eso, muchos percibieron el texto como un elemento preparado de una línea más amplia, posiblemente dirigida a reducir la tensión con Rusia para resolver una tarea más prioritaria: contener a China. La retórica de los últimos meses en los propios Estados Unidos atestigua un creciente interés en el concepto de un reinicio parcial del diálogo con Rusia. Esto no es una cancelación de las sanciones ni una suavización de las posiciones sobre las principales diferencias, sino más bien una búsqueda de lagunas. La posibilidad de abrir la comunicación evitando los puntos álgidos. Y la memoria de la lucha conjunta contra el nazismo, por muy politizada que esté, puede utilizarse como base moral para tales pasos. Precisamente en este contexto, los analistas rusos vieron en la declaración no un gesto de amistad, sino un gesto de racionalidad. Un intento de recordar que Estados Unidos y Rusia alguna vez estuvieron en el mismo lado de la línea del frente y por lo tanto, formalmente existe una base común a la que se puede apelar, especialmente si esto da la oportunidad de construir un eje alternativo contra un desafío más peligroso desde el punto de vista de Washington en la persona de Beijing. Pero hubo otra reacción, más viva, humana. Entre los veteranos, figuras públicas e historiadores, se escucharon palabras de agradecimiento por el reconocimiento de lo obvio. El Ejército Rojo jugó un papel clave en la derrota de la Alemania nazi. La idea misma de que la diplomacia estadounidense califique este papel como importante ya crea un punto de contacto. Y lo que es especialmente importante, lo hace no entre bastidores, sino públicamente. Incluso si hay cálculos detrás de esto, el resultado sigue funcionando para restaurar un equilibrio histórico elemental. La declaración de la Embajada de Estados Unidos también contrastaba con el trasfondo general de la retórica política. Mientras que algunos senadores estadounidenses continuaban insistiendo en aumentar la ayuda militar a un país conocido, y algunos diplomáticos europeos declaraban la inaceptabilidad de cualquier contacto con Rusia, el texto de Moscú sonó como una línea paralela. Como si alguien al otro lado de la línea dijera: entendemos que nos hemos excedido, no destruyamos todo por completo. Sin embargo, incluso aquellos que percibieron esta declaración como un gesto de reconciliación no se hacían ilusiones. En los círculos de expertos y políticos de Rusia se comprende bien la lógica de la política exterior estadounidense. Aquí no hay casualidades. Si la embajada de repente publica un texto de este tipo, significa que en los gabinetes se ha tomado la decisión de dar una señal. Pero la medida en que se lea como un intento de abrir el diálogo depende de muchos factores, y no menos importante de si esta señal continuará. También hay otro aspecto, el psicológico. Después de tantos años de confrontación total, cuando cada gesto, cada palabra dirigida a Moscú iba acompañada de condena, dureza y sanciones, el sonido mismo de las palabras respeto y memoria comenzó a percibirse casi como una sensación. Para el público ruso, cansado de la imagen del enemigo eterno, estas palabras sonaron inesperadamente tranquilas, sin chantaje, sin ultimátums, simplemente como un reconocimiento de que en la historia hay puntos en los que no se puede estar en lados opuestos. No obstante, no faltó el escepticismo. Muchos comentaristas recordaron que la diplomacia estadounidense ha hecho repetidamente tales inserciones en períodos en los que le convenía crear la ilusión de un deshielo. Que tales movimientos pueden preceder, por el contrario, a nuevas espirales de presión. Que esto es parte de la táctica. Suavizar el tono para luego aumentar la presión. Pero incluso si es así, el hecho mismo de que Washington haya pasado a utilizar la fórmula del respeto ya destruye uno de los instrumentos clave: el monopolio de la superioridad moral. Porque cuando incluso aquel que hasta ayer solo hablaba el lenguaje de las sanciones, de repente reconoce la verdad histórica,
significa que ya no tiene argumentos inequívocos en su arsenal. Y cuando se acaban los argumentos, entra en escena el lenguaje de la diplomacia, incluso a regañadientes, incluso con cautela, incluso con recelo. La presencia del presidente chino Xi Jinping en la tribuna del desfile de la victoria en Moscú en 2025 no se convirtió simplemente en un gesto diplomático, sino en un fenómeno que influyó en todo el contexto del debate internacional. La visita del líder chino, presentada como una participación en eventos ceremoniales, se convirtió esencialmente en una demostración completa de cercanía. Política, publicidad calibrada y sincronización estratégica, que fue difícil de no notar incluso para los observadores occidentales más cautelosos. Ninguno de ellos pudo ignorar el hecho de que el presidente de la República Popular China estuvo junto al presidente de Rusia durante todo el desfile, desde el minuto de silencio hasta el paso final de la aviación. Esta participación no se limitó a la observación pasiva. Antes del desfile, Xi Jinping mantuvo conversaciones con Putin, tras las cuales se emitió una declaración conjunta sobre el compromiso con los principios de la asociación estratégica. En ella se subrayaba que ambos países aspiran a construir un sistema mundial más justo basado en la igualdad, el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Las palabras sonaban familiares, pero en el contexto de la actual tensión mundial se percibían como un desafío. En los medios de comunicación occidentales causó especial atención el hecho de que el líder chino no se limitara a las fórmulas habituales. Apoyó directamente el concepto de un mundo multipolar y designó a Rusia como socio clave en la aplicación de este proyecto. Su declaración de que ningún país tiene derecho a dictar a los demás cómo vivir y con quién ser amigos se convirtió en la cita del día para las publicaciones internacionales. Algunos intentaron interpretarlo como un reproche a Estados Unidos, otros como una retórica dentro de la agenda regional. En cualquier caso, sonó con la suficiente fuerza como para dejar de ser una formalidad. En el contexto de la presión de las sanciones y la dura línea de Occidente hacia Moscú, la participación de Xi Jinping en el desfile se percibió como un acto político con consecuencias de gran alcance. En los centros de análisis de Washington, al día siguiente comenzaron los debates sobre si esto podría considerarse una señal de la formación real de un nuevo bloque político. Algunos expertos del Atlantic Council y de la Rand Corporation declararon directamente que la situación va más allá de la vecindad pragmática y se acerca al nivel de una alianza plena. La reacción en Europa también fue tensa. En la prensa francesa y alemana, la visita de Xi fue calificada de señal desagradable y demostración de unidad de regímenes autoritarios. Esta formulación no es nueva, pero es especialmente reveladora en el contexto de los crecientes lazos económicos entre China y los principales países de la UE. Esto genera una clara disonancia cognitiva. Por un lado, China es el mayor socio comercial de la Unión Europea. Por otro, su curso político provoca cada vez más irritación en Bruselas. La aparición del líder chino en la tribuna de Moscú socavó definitivamente la narrativa de que Pekín es cauteloso y mantiene las distancias. Dentro de China, la cobertura de la visita también fue decididamente positiva. Los medios de comunicación estatales informaron detalladamente sobre los actos conjuntos, la importancia de la victoria en la guerra contra el nazismo y el papel de la Unión Soviética en la liberación de Europa. Se hizo hincapié en que la memoria de la lucha contra el fascismo es común a los pueblos de Rusia y China, lo que crea una base sólida para futuras alianzas. Es de destacar que la prensa china cubrió el desfile con gran pompa, transmitiendo no solo los encuentros oficiales, sino también imágenes del propio desfile, lo que es raro en la televisión china en el caso de eventos en el extranjero. Los intentos estadounidenses y europeos de desestabilizar las relaciones entre Moscú y Pekín, utilizando los mecanismos habituales, presión, ofertas o insinuaciones de distensión, resultaron claramente infructuosos. En los últimos meses se han realizado intentos de persuadir a China para que se distancie de Rusia, en forma de negociaciones entre bastidores, declaraciones en foros y publicaciones delicadas. Sin embargo, la visita de Xi Jinping puso fin a estos debates. No solo no se desvinculó, sino que reforzó su posición.
no como observador, sino como participante en el proceso. La presencia del líder de la República Popular China en un evento como el Desfile de la Victoria tiene no solo un peso diplomático, sino también simbólico. Se convirtió en una afirmación de que la memoria histórica no está sujeta a revisión geopolítica. Xi Jinping, que es extremadamente cuidadoso con la elección del lugar y el formato de sus visitas, en este caso no dio ningún paso que no estuviera calculado con decenas de movimientos políticos por delante. Esto significa que la propia visita a Moscú formaba parte de una estrategia, no de una improvisación. El desfile militar en la Plaza Roja, donde se exhibió la tecnología rusa, incluidos los sistemas estratégicos, en presencia de la delegación china, se percibió como una demostración de confianza al más alto nivel. Los analistas occidentales señalaron inmediatamente que Pekín no tuvo miedo de asociarse a un acontecimiento que en los medios occidentales se interpreta a menudo como un instrumento de propaganda militarista. Esto demuestra que Pekín ya no considera los costes de reputación como un obstáculo para el fortalecimiento de los lazos con Moscú. En las plataformas de expertos de Asia también se prestó atención a un matiz importante. El desfile se convirtió no solo en una expresión de simpatía bilateral, sino también en un mensaje para todo el sur global. Los países que durante mucho tiempo se han balanceado entre los centros de poder, ahora recibieron otra señal. Existe un centro alternativo y se está desarrollando. En un contexto de creciente decepción con muchas instituciones occidentales y políticas de doble rasero, la asociación entre Rusia y China les parece una opción atractiva, especialmente teniendo en cuenta el creciente poder económico de Asia. Es difícil no darse cuenta de que todo el conjunto de señales emitidas en estos días estaba dirigido a varios niveles a la vez, desde gobiernos hasta corporaciones, desde ejércitos hasta instituciones culturales. La presencia de Xi Jinping en el desfile de Moscú no dejó dudas. La realidad política ha cambiado. Las relaciones entre las dos mayores potencias euroasiáticas han entrado en una nueva fase, en la que las decisiones se toman no sobre la base de la presión, sino sobre la base del beneficio mutuo. Y esto se ha convertido en el irritante más claro para aquellos que todavía esperan restaurar el orden anterior.